Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. Era un jueves cualquiera cuando mi teléfono sonó por primera vez con un número desconocido. Al principio, pensé que se trataba de un error, así que no contesté. Pero unos minutos después, volvió a sonar. Esta vez, la voz al otro lado era apenas audible, un susurro que decía: «No ignores esto». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Colgué inmediatamente, pero el malestar no desapareció. Durante el resto del día, cada sonido de notificación me hacía saltar, esperando que fuera esa misma llamada otra vez. Al anochecer, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté temblando. «¿Quién habla?», pregunté. «Alguien que sabe lo que hiciste», respondió la voz. «No estás seguro en tu propia casa». No entendía a qué se refería. Mi mente empezó a repasar cada detalle de mi día, cada conversación y decisión, tratando de encontrar un motivo. Nada parecía tener sentido. La voz colgó sin más, dejando un silencio más perturbador que cualquier amenaza directa. Al día siguiente, revisé mi teléfono y no había registros extraños aparte de las llamadas perdidas. Pero mi sensación de ser observado no desapareció. Cada sonido, cada sombra en mi apartamento parecía tener vida propia. Comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: puertas entreabiertas, objetos fuera de lugar, notas que no recordaba haber dejado. Intenté hablar con amigos sobre las llamadas, pero al explicarlo parecía ridículo. Nadie podía entender la sensación de miedo constante, esa tensión que se apoderaba de mi cuerpo con cada timbre del teléfono. Comencé a sentir que mi rutina diaria se estaba viendo invadida, que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos y decisiones. La noche siguiente, la llamada llegó nuevamente. Esta vez, la voz sonó más cercana, más directa. «Sé dónde estás». No era solo un número desconocido, era alguien que podía conocer cada rincón de mi vida. Cerré las ventanas, aseguré las puertas, pero no importaba cuánto tratara de protegerme, la sensación de vigilancia estaba dentro de mí, no afuera. Esa primera semana se volvió una prueba constante. Cada timbre del teléfono era un recordatorio de que alguien más estaba jugando conmigo, manipulando mis emociones, mi miedo y mi percepción de la realidad. Comencé a preguntarme si esto solo era el inicio de algo mucho más perturbador, algo que no tendría un final fácil. La noche cayó rápidamente y con ella la sensación de inquietud se volvió insoportable. Desde la primera llamada, mi vida cotidiana había comenzado a desmoronarse lentamente. Cada timbre del teléfono me hacía saltar y mi mente comenzaba a inventar escenarios cada vez más oscuros sobre quién podía estar detrás de esas llamadas y con qué propósito. Esa noche, antes de dormir, dejé el teléfono sobre la mesita de noche y apagué la luz. El silencio era casi absoluto, salvo por el sonido lejano del tráfico en la calle. Justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, el teléfono vibró sobre la madera. Esta vez no era un número desconocido, era mi propio número. Una sensación de terror puro me recorrió. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. «Alguien que conoce cada uno de tus secretos», susurró la voz, más clara y cercana que antes. «Y voy a enseñarte a no olvidar». Mi respiración se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. Traté de apagar el teléfono, tirarlo a la otra habitación, pero la sensación de ser observado no desapareció. Incluso con la pantalla apagada, sentía que el sonido
o la intención detrás de él aún estaba presente en la habitación. Durante los días siguientes, la situación se intensificó. La voz no solo llamaba por teléfono, sino que comenzaba a dejar mensajes de texto crípticos, llenos de referencias a conversaciones pasadas, lugares que había visitado y cosas que solo yo sabía. Cada mensaje estaba diseñado para inquietarme, para hacerme dudar de mi propia memoria. Cada vez que intentaba racionalizarlo, me sentía atrapado en un laberinto mental del que no había salida. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, noté que también había mensajes allí, archivos adjuntos con fotos de mi apartamento, tomadas desde ángulos imposibles, y notas escritas a mano con frases como «No mires a la puerta» o «Alguien te sigue». No podía entender cómo alguien tenía acceso a todo esto. Mi paranoia se intensificaba y me sentía vigilado, incluso sin el teléfono en la mano. Comencé a notar pequeños detalles extraños en mi entorno. Las cortinas ligeramente movidas, objetos que cambiaban de lugar, puertas que dejaba cerradas, abiertas al volver. Cada vez que intentaba buscar una explicación lógica, todo parecía indicar que alguien estaba allí, observándome y manipulando mi percepción. Mis amigos me aconsejaron que llamara a la policía, pero sin pruebas concretas. Todo parecía un delirio personal. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente un sonido de pasos en el pasillo. No pertenecían a nadie que viviera conmigo. Era algo más lento, metódico, casi como si alguien estuviera midiendo mis movimientos. Tomé el teléfono, temblando, y vi un mensaje nuevo. «Te estoy mirando ahora». Mi mundo se había reducido a una constante vigilancia, donde cada sombra, cada ruido y cada timbre del teléfono podía ser la amenaza. Comprendí que no era solo un juego de llamadas. Era un ataque psicológico diseñado para quebrar mi mente, para hacerme dudar de lo que veía y lo que sentía. A medida que los días pasaban, la ansiedad se volvió insoportable. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba como si fuera a estallar y mi respiración se volvía errática. Sabía que algo había cambiado. Alguien había invadido mi vida de manera silenciosa pero completa, y estaba decidido a descubrir quién estaba detrás, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. La tercera llamada llegó justo cuando creía que podría descansar un poco. Estaba sentado en el sofá, tratando de concentrarme en un libro para distraerme, cuando el teléfono vibró de manera insistente. Esta vez no había número, ni registro, solo la pantalla en negro y el sonido del timbre que parecía provenir de todos lados a la vez. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con la voz quebrada. «Solo quiero que recuerdes», respondió la voz más cercana y clara que nunca. «¿No estás solo?». El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue instantáneo. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero en mi mente comenzaron a aparecer imágenes de lugares que solo yo conocía. La cocina de mi infancia, el parque donde solía jugar, incluso la habitación donde guardaba secretos que nadie más conocía. Cada imagen venía acompañada de un susurro, mi propia voz distorsionada que repetía cosas que no recordaba haber dicho. Al día siguiente, las llamadas se hicieron más frecuentes, siempre con mensajes que parecían conocer mis rutinas y hábitos. Cada timbre del teléfono me obligaba a mirar alrededor de la habitación, esperando ver a alguien, aunque sabía que físicamente nadie podía estar allí. La ansiedad y el miedo comenzaron a afectar mi sueño y mi concentración. Cada tarea cotidiana se volvía un desafío cuando sentía que alguien invisible observaba cada uno de mis movimientos. Una tarde recibí un mensaje
con una fotografía de mi propia mesa de trabajo. Lo perturbador era que mostraba un objeto que no estaba allí cuando dejé la habitación esa mañana. Comencé a dudar de mi memoria y de mi cordura. ¿Estaba realmente ocurriendo? ¿O mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas bajo la presión constante de las llamadas? Decidí instalar cámaras en mi apartamento para intentar descubrir algo. Durante la primera noche no hubo actividad visible. Sin embargo, al revisar los videos al día siguiente, noté algo inquietante. Sombras que se movían de manera errática, objetos que cambiaban de lugar sin que yo los tocara. No había explicación lógica. Mi sensación de vigilancia aumentó al máximo. No solo me sentía observado, sino que cualquier acción que realizara parecía anticipada. Las llamadas también empezaron a incluir detalles de mi vida que ni siquiera compartía con mis amigos. Cada frase, cada advertencia parecía diseñada para inquietarme y para recordarme que no podía confiar en nadie. Incluso mi reflejo en los espejos parecía diferente, como si la voz invisible manipulara mi percepción hasta el punto de dudar de mi propia identidad. Esa noche, mientras intentaba desconectar el teléfono, recibí un mensaje que heló mi sangre. Te estoy mirando, no huyas. Mi respiración se volvió errática y el miedo se mezcló con una obsesión creciente por descubrir quién estaba detrás de todo. Comprendí que lo que había comenzado como una llamada aislada ahora se había convertido en un asedio psicológico completo y que cada paso que diera debía ser calculado. Mi vida cotidiana se estaba desmoronando y la línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más difusa. La voz había penetrado en mi mente y sabía que pronto llegaría el momento de enfrentarla directamente, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos de una manera que jamás había anticipado. Después de la tercera llamada, mi vida se convirtió en una sucesión de ansiedad y paranoia. Cada timbre del teléfono, cada notificación, incluso cada sonido lejano en mi apartamento me hacía saltar. La voz no solo se limitaba a llamar, los mensajes de texto y las fotografías continuaban, cada vez más perturbadores y precisos. Parecía conocer mis hábitos diarios, mis rutinas, hasta los pensamientos que no compartía con nadie. Esa noche decidí confrontar mi miedo. Preparé un registro detallado de todas las llamadas, mensajes y sucesos extraños, esperando encontrar algún patrón que me permitiera descubrir quién estaba detrás. Mientras revisaba las notas, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, sin número visible, la voz comenzó a hablar incluso antes de que contestara. Sé que me buscas. No podrás escapar de mí. Mi corazón se aceleró al máximo. Sentí que mi cuerpo temblaba de manera incontrolable y un sudor frío cubría mi espalda. Cada palabra resonaba en mi mente, amplificando mi miedo. Intenté racionalizar, pero la lógica se desvanecía frente a la intensidad de la amenaza. Durante los días siguientes, las llamadas comenzaron a tener un componente más agresivo, instrucciones precisas sobre qué hacer, qué mirar, qué evitar. Algunas de ellas me llevaron a lugares de la ciudad donde había pasado desapercibido, con advertencias crípticas que sugerían que alguien me observaba incluso desde lejos. Cada vez que seguía una instrucción, la sensación de ser manipulado y controlado se intensificaba. Además, comencé a notar señales extrañas dentro de mi apartamento. Puertas entreabiertas que yo recordaba haber cerrado, objetos desplazados, marcas que no reconocí en los muebles. La línea entre la realidad y la percepción se volvía cada vez más difusa. A veces me preguntaba si la voz
estaba manipulando mi mente directamente, jugando con mi miedo para obligarme a dudar de mi memoria. En una de las noches más largas, me senté frente al teléfono con la intención de no contestar. Mientras tanto, la pantalla se iluminaba sola y recibí un mensaje que decía: «Mírame a los ojos». Al mirar mi reflejo en el espejo del pasillo, tuve la horrible sensación de que alguien estaba detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de presencia no desapareció. Mi miedo se mezcló con una obsesión creciente. Necesitaba descubrir la identidad de esa persona, entender su propósito y detener las llamadas antes de que mi mente colapsara por completo. Sabía que cada decisión que tomaba podía ser observada y manipulada, y que la presión psicológica a la que estaba sometido aumentaría si no encontraba una solución pronto. Para ese momento, ya no podía confiar ni en mis recuerdos, ni en mis sentidos. Cada sonido, cada sombra, cada vibración del teléfono se había convertido en un catalizador del terror. La voz no solo controlaba mis acciones, sino también mi percepción de la realidad, y sentí que la confrontación final estaba cada vez más cerca. La tensión había alcanzado niveles que nunca imaginé. Cada timbre del teléfono era un golpe directo a mi mente, y cada mensaje recibía mi atención con un terror casi hipnótico. La voz ahora parecía estar presente en cada rincón de mi vida, mi apartamento, la calle, incluso en los lugares donde antes me sentía seguro. Cada instrucción era más precisa, más aterradora, y cada error real o imaginario se sentía como un riesgo inminente. Decidí que debía enfrentar esta situación. Preparé mi teléfono, grabé mensajes, tomé fotografías de mi entorno y traté de establecer algún patrón. No importaba cuántos registros hiciera, la sensación de vigilancia era absoluta. Cada objeto en mi apartamento parecía tener una posición que la voz controlaba. Cada sombra se movía con intencionalidad. Una noche, el teléfono sonó sin previo aviso. Contesté, temblando. «Sabía que lo harías», dijo la voz. «Ahora verás lo que significa estar realmente observado». En ese momento, sentí que algo más estaba presente en la habitación. Una sombra fugaz cruzó el pasillo, y por un instante juré ver una figura que no pertenecía a este mundo, aunque luego comprendí que era mi mente jugando con el miedo. Sin embargo, la sensación de estar vigilado era tan real que mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban. Los días siguientes, las llamadas se volvieron casi constantes. La voz dejaba instrucciones crípticas que me obligaban a moverme por la ciudad, a interactuar con objetos y personas aparentemente aleatorios, pero cada acción estaba diseñada para aumentar mi ansiedad. Comprendí que el verdadero terror no provenía de lo que veía, sino de lo que sentía. La voz controlaba mi percepción y mi mente. Intenté pedir ayuda, pero los detalles eran tan extraños que parecía imposible explicar lo que estaba sucediendo. Mis amigos no podían entender la sensación de vigilancia constante, el miedo a cada sombra, el estrés de cada timbre del teléfono. Me sentía aislado, atrapado en un juego psicológico del que no había escapatoria aparente. Una noche, tras recibir un mensaje con una fotografía exacta de mi habitación mientras yo estaba fuera, comprendí que no podía ignorar más. Había llegado el momento de confrontar la situación directamente, apagar el teléfono, salir de mi apartamento, buscar pruebas, enfrentar a quien fuera que estuviera detrás de todo esto. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, porque la voz podía anticipar cualquier error. El miedo, la obsesión y la adrenalina se mezclaban
en una sensación casi insoportable. Sentía que mi mente estaba al límite, que cada segundo contaba y que cada decisión podía determinar si saldría de esta pesadilla con algo de cordura intacta. Estaba decidido. Era hora de actuar, de enfrentar a quien controlaba mi realidad y poner fin a este asedio psicológico que me estaba consumiendo lentamente. Llegó la noche decisiva. Había decidido enfrentar todo de una vez. Apagar el teléfono, salir de mi apartamento y buscar cualquier indicio de quién estaba detrás de las llamadas. Cada paso que daba estaba impregnado de miedo, pero también de una determinación silenciosa. Sabía que este enfrentamiento marcaría el final de mi pesadilla o mi completa rendición. Al salir, la ciudad parecía igual, pero mi percepción estaba alterada. Cada sombra era sospechosa, cada sonido amplificado en mi mente. Caminé hacia el lugar donde creí que podría encontrar alguna pista, un café donde la voz había dado indicaciones en uno de los mensajes más recientes. La paranoia no me abandonaba. Cada persona que pasaba me parecía parte de un plan diseñado para mantenerme al borde del terror. Al llegar al café, busqué cualquier cosa que pudiera ayudarme. Cámaras de seguridad, patrones en el comportamiento de los transeúntes, objetos dejados a propósito. La sensación de vigilancia era abrumadora. Incluso con la presencia de otros, me sentía solo, observado por alguien invisible que conocía mis pensamientos más íntimos. Recibí un último mensaje en el teléfono, encendido únicamente para monitorear la situación. Ahora lo sabrás. Mi corazón se detuvo por un instante. Lo abrí y en la pantalla apareció una serie de coordenadas y una instrucción. Ir a un parque cercano, a una banca específica, y esperar. Cada fibra de mi ser gritaba que era una trampa, pero también sabía que debía enfrentar esto para recuperar el control de mi vida. Al llegar, nadie estaba a simple vista, pero sobre la banca encontré un sobre. Dentro, fotos y notas que documentaban días de mi vida, detalles que solo yo conocía. Junto a ellas, una última nota. El miedo es tan real como tú lo permitas. Comprendí entonces que la voz, el acecho, el terror, todo había sido una prueba psicológica. La amenaza física nunca existió. Todo estaba en mi mente y en mi percepción. Por primera vez en semanas, respiré profundamente. El teléfono permanecía apagado en mi bolsillo y por primera vez sentí que el control volvía a mí. La voz desapareció, pero no mi miedo. Había aprendido que la paranoia y el terror pueden ser tan poderosos como cualquier amenaza real y que la mente humana es capaz de crear enemigos invisibles tan convincentes como cualquier realidad tangible. De regreso en mi apartamento, revisé cada rincón, cada sombra, y aunque no encontré nada, la experiencia había dejado una marca indeleble. Cada timbre del teléfono, cada reflejo, cada sonido podría volver a despertar el recuerdo de esa vigilancia intensa. Sin embargo, también me enseñó algo, que enfrentando mis miedos, incluso los invisibles, podía recuperar parte de mi control y entender los límites entre realidad y percepción. Al final, las llamadas habían terminado, pero la lección permanecía. La verdadera amenaza estaba en la mente, y la manera en que uno enfrenta el miedo puede decidir si permanece prisionero de él o si logra liberarse.